Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula de economía. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poquito técnico, pero que es importante para entender qué está pasando en los mercados. El viernes pasado se dio a conocer el dato de inflación PCE en los Estados Unidos, el cual se ubicó arriba de las expectativas y generó que las bolsas cayeran en algunos momentos 1.5%, en algunos momentos 2% y ya cerrando cerca del 1% la jornada. Entonces, ¿por qué hay tantas medidas de inflación en los Estados Unidos? ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿Y por qué el mercado reaccionó de esa forma? Bueno, primero déjenme les digo que en Estados Unidos hay dos medidas de inflación. La tradicional que conocemos todos, que es muy similar a la que se mide aquí en México, que es la inflación de los consumidores. Y esa inflación lo que hace es que determina una canasta de consumo que tienen los hogares de un país en promedio. Por ejemplo, aquí en México, el INEGI va a los hogares y hace unas encuestas en las cuales determina que, por ejemplo, los mexicanos destinan X porcentaje de su consumo en jitomate, en cebolla, servicios escolares, en pantalones, en medicinas, internet, etcétera, etcétera, una serie de gastos, y a cada uno de esos productos les asigna un peso, de acuerdo a qué tan relevante es nuestro consumo en esos bienes. Entonces, una vez que está fija esa canasta, que ya sabemos cuáles son los productos que consumimos los mexicanos, qué porcentaje de nuestro gasto le dedicamos, ahora lo que hace INEGI es comenzar a medir cómo evolucionan los precios de esos productos y al final agrega todos ellos, multiplicándolos por la relevancia que tienen dentro de la canasta de consumo, y de esa forma obtenemos el indicador de índice de precios al consumidor, y cuando sacamos la tasa anual, esa es la inflación. Entonces, eso es muy similar para los Estados Unidos. El dato de inflación del mes de enero se ubicó en 6.4% en los Estados Unidos, bajando desde el 6.5 hacia el 6.4, con lo cual ese dato continuó con una tendencia a la baja y los mercados no se veían tan afectados. Sin embargo, el viernes pasado salió el dato de inflación PCE allá en los Estados Unidos para el mes de enero y generó bastante ruido. Aquí les pongo un resumen de cómo salieron los datos. Por ejemplo, en diciembre el indicador estaba en 5.3 y en enero subió a 5.4. Incluso lo que causó más ruido es que la inflación subyacente, es decir, cuando le quitas los precios de algunos energéticos y de alimentos, estaba en 4.4 en enero y se subió a 4.7. Entonces, esta inflación, ¿cómo se calcula? En lugar de preguntarle a los consumidores qué compran y luego medir los precios, esta metodología lo que hace es que va y mide directamente qué están comprando no solo los consumidores, sino también las empresas. Las empresas, en su papel de consumidor, también tienen un impacto de precios. Es decir, no se está midiendo aquí lo que compra una empresa para después de eso producir y generar un bien final, sino como consumidor final una empresa que, por ejemplo, paga servicios médicos a sus empleados, lo que registra esta variación es qué tanto estás pagando más por esos servicios médicos. Entonces, también lo ve como un consumidor en ese momento. Además, es una medida más precisa porque no deja una canasta fija de consumo, sino que se adapta, va y busca datos en tiempo real, qué es lo que estamos comprando los hogares y las empresas. Entonces, si hay un momento como la pandemia, en el cual de repente, no sé, dejamos de comprar, vamos a suponer, pollo. Ya no hay pollo, ese cálculo pues lo toma en cuenta y está viendo dónde gastamos ahora el dinero y ve cómo cambian los precios de ese nuevo producto que estamos sustituyendo. Entonces es una medida un poco más dinámica, más completa, y es la fuente de inflación que le gusta a la Fed seguir. La inflación, el objetivo de 2% de la Fed se refiere a este indicador PCE, y es el que le gustaría llevar al 2%. Entonces, ahora está en 5.4%, subió respecto a su última lectura, y cuando vamos viendo los componentes, aquí les puse, este es el 5.4% agregado, cuando uno va viendo los componentes, pues los alimentos siguen en 11%, la parte de energía y servicios 9.6%, entonces sigue habiendo presiones generalizadas. Lo que no le gustó al mercado es que justo esta medida de inflación que sigue la Reserva Federal fue la que repuntó de forma sorpresiva respecto al mes anterior. Ahora, una pregunta es pues, si estas dos medidas se ven muy diferentes en el tiempo, y la realidad es que no. En general hay una diferencia constante que se mantiene, siguen la misma dinámica, aunque en este momento, pues como ven, hubo una diferencia. La inflación característica, la normal, sí disminuyó en enero, pero la inflación PCE tuvo un ligero repunte en el mismo mes.
Y esto, pues lo que hace es que vuelve a generar volatilidad porque el mercado estaba muy confiado desde finales del año pasado, que la inflación venía bajando. Creo que en algunos momentos hubo un exceso de confianza pensando que la inflación iba a disminuir muy rápido hacia el 2% para el cierre de este 2023. En México, un poco la perspectiva también era que incluso pudiera cerrar abajo del 4%. Y lo que nos está enseñando la realidad es que sí va a disminuir la inflación, pero a un ritmo bastante lento. Nosotros hemos incorporado algunos de estos efectos que está generando una inflación persistente y pensamos que para Estados Unidos la inflación terminará en 3.8 desde el 6.4 actual y en México en 5.7 desde el 7.9 actual. Entonces van a ser caídas muy lentas y esto ha ocasionado que los bancos centrales salgan a decirle al mercado que este año no habrá recortes de tasas, es lo que nos han dicho en sus comunicados y en sus decisiones de política monetaria, dado que el mercado ya incorporaba recortes en las tasas de referencia este 2023, este cambio en las expectativas vuelve a generar esta volatilidad que le está afectando a las bolsas y como vimos el año pasado, cada vez que las tasas se espera que continúen subiendo o que no bajen tanto, lo que principalmente le pega es al sector de tecnología, al sector de consumo discrecional, que son los sectores que se habían visto favorecidos desde noviembre del año pasado hasta enero de este año. Entonces, nuestro indicador de riesgo en este momento pues sigue marcando cautela, precaución. En general siempre se ha mantenido en ese rango y esperaríamos que hacia adelante, tal vez a partir del mes de marzo, podamos ver un poquito más de caída en las inflaciones a tasa anual y que eso le vuelva a dar tranquilidad a las bolsas. Recuerden que todos estos temas los seguimos en nuestro documento de inversiones AM. Si no los tienen, por favor, pídenlos a su asesor. Nos vemos la siguiente semana.